La historia de la vida. El comienzo de la humanidad. Todo comenzó con una palabra que rompió el silencio y puso en movimiento aquello que no tenía movimiento. Una voz que, al ser pronunciada, trajo luz donde antes reinaba la oscuridad más absoluta. Imagina un universo que respira por primera vez al compás de un mandato divino. Cada palabra originaria es una chispa que obliga al caos a acomodarse. Cada frase creadora es una orden de belleza que organiza la materia y el tiempo. Ese es el escenario donde comienza nuestra historia, no en un rincón cualquiera, sino en el acto mismo del decir. Al principio la escena es simple y a la vez inmensa. No había forma definida, no había fronteras ni costumbres. Había un inmenso silencio, y sobre ese silencio, la voz que pronuncia: que exista la luz. De inmediato, la luz irrumpe. No es solo claridad física, es comienzo de distinción. La luz separa, ordena, hace posible la medida del día. Esa luz no es trivial. Es la primera respuesta del universo a una intención, la primera señal de que el mundo está siendo dispuesto para el encuentro. La creación avanza con ritmo y propósito. Día tras día, la voz establece límites y funciones. Donde antes no había frontera, surge un firmamento que contiene y sostiene. Donde todo era mezcla informe, aparecen mares y tierras. Los suelos dan su fruto, y las plantas devuelven aroma y color a la faz de la tierra. Cada acto creador no solo despliega formas, sino que les asigna un lugar. Las luminarias para marcar estaciones y tiempos, las criaturas marinas para ocupar las profundidades, las aves para surcar el aire con su música. La sucesión de estos días no es una simple lista, sino una progresión pensada. La tierra se prepara, así como una casa que recibe a un huésped. Hay una intención clara en ese orden. No todo está hecho para sí mismo. Las plantas nutren, las bestias habitan, las estrellas señalan ritmos. Todo apunta a la llegada de algo que trasciende la función biológica. Un ser capaz de conocer, de mirar y responder. Cuando el relato llega a este punto, queda claro que algo falta. La creación está completa en su estructura, pero no goza totalmente de su propósito sin alguien que la reconozca y la cuide. Es como un jardín preparado, con senderos, fuentes y arboledas, listo para recibir a quien camine por él y lo aprecie. La narrativa mantiene una cadencia que alterna lo majestuoso y lo íntimo. En los días que siguen, la dinámica creativa alcanza su clímax con la aparición de los animales. Aleteos, murmullos, cantos. Las cosas que se mueven traen al mundo una dimensión de relación. Peces que llenan las aguas, aves que llenan los cielos, animales domésticos y salvajes que pueblan los campos. La creación se vuelve sonora, olorosa, textural. Se perciben los contrastes. El rugido profundo del león, la fragancia húmeda de la hierba recién nacida, el brillo del plumaje al sol. Todo adquiere sentido cuando, por fin, la voz creadora pronuncia una declaración que contiene un matiz distinto. Hagamos al ser humano a nuestra imagen. Aquí la obra cambia de escala. Lo que se disponía para habitar y servir, ahora se orienta hacia la presencia de un interlocutor moral y espiritual. La expresión, imagen de Dios, no es un adorno teológico seco. Es el corazón de lo que significa ser humano. No se refiere a un molde físico ni a una copia superficial, sino a una dignidad y una capacidad, la facultad de representar, de relacionar y de responder. Ser creado a imagen de Dios implica creatividad, responsabilidad y un llamado a la comunión. La criatura humana no es simple parte del entorno, sino representante suyo, administradora y cuidadora de la casa que recibió. Esto incluye la capacidad de conocer, de discernir, de amar y de tomar decisiones con sentido moral. Tal vez la forma más clara de explicarlo sea con una imagen. Como el mayordomo de una finca, a quien se le confía la llave de los graneros y la custodia de los sembrados,
Así el ser humano recibe la autoridad y la tarea de custodiar la obra que le rodea. La creación del hombre tiene algo de escena íntima y casi ceremoniosa. Primero la tierra, luego el molde. Las manos divinas trabajan el polvo y la arcilla, dan forma a una figura terrenal, pero la vida no se produce por sí sola. Falta el soplo que anima la forma. Ese aliento divino transforma el molde inerte en ser viviente, en alguien que respira, que siente y que puede nombrar. La vida humana comienza con la unión de lo terreno y lo divino, polvo que respira bajo el soplo que viene de arriba. Es una metáfora potente para recordar que nuestra existencia es simultáneamente humilde y digna. Nacemos del suelo, pero sostenidos por una intención trascendente. El Edén se presenta entonces como la residencia adecuada para esa criatura única. No es solo un paisaje idílico, es un hogar con sentido. Jardines, riachuelos que se bifurcan, frutas tantísimas y variadas, árboles que dan sombra y perfume. En su centro, árboles de significado particular, uno que representa la vida en plenitud, otro que simboliza el conocimiento del bien y del mal. Ese segundo árbol introduce un límite, una prueba que define la libertad responsable. La existencia de un mandato configura la posibilidad de desobedecer. La libertad no se evidencia porque no haya restricciones, se define porque hay una opción moral frente a una orden buena y delimitadora. La relación entre el creador y la criatura en este lugar es de cercanía y diálogo. No se trata de una divinidad distante que dicta normas a través de un manual impersonal. El vínculo es personal. Dios camina en el jardín y conversa con la humanidad, establece mandatos que no son caprichos, sino orientaciones para el florecimiento de la vida. Entre esas palabras está el mandato sobre el árbol, la instrucción que limita el acceso y marca una frontera moral. Es una ley puesta con claridad. Hay un mandato que protege y un límite que custodia. Ese límite no anula la libertad, la expresa, la pone a prueba. La narración no oculta la ternura de esta escena. Se siente cuando el creador observa y pronuncia: no es bueno que el hombre esté solo. Lejos de ser un juicio sobre la soledad como defecto, esa frase revela la intención de la vida en comunidad. La soledad no es la norma deseada. La compañía, la complementariedad, son parte del proyecto. Por eso se forma a la mujer, no como un añadido menor, sino como compañera, ayuda idónea, alguien que comparte la misma dignidad y que colabora en el cuidado del jardín. La creación humana ahora se presenta en plural, dos seres que, juntos, encarnarán la imagen divina en su dimensión relacional. Vivir en el Edén implica no solo gozo, sino también una misión. A los dos se les da un mandato explícito: cultivar y custodiar el jardín. No se les entrega simplemente un paraíso para el descanso, se les confía una tarea. Esta combinación de disfrute y responsabilidad es crucial. La vida humana, tal como se nos muestra al principio, no es un retiro pasivo, sino una administración activa. Las manos se ensucian con la tierra, el sudor es parte del oficio, pero el trabajo está dotado de sentido, cuidar aquello que es bello y necesario. Esta visión rompe con la idea de que trabajo y dignidad son incompatibles. Aquí el trabajo es una forma de participación en la obra del Creador. En medio de esa armonía también se presenta el límite esencial, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Con claridad se establece que de ese árbol no deben comer. La prohibición no es un capricho ni un castigo preventivo, es la condición de la posibilidad moral. Es la cuerda que permite la libertad. Sin ella, la libertad no sería discernimiento sino mera actividad. El mandato sirve para preservar la inocencia y para formar conciencia. Es la prueba que permitirá saber si los seres humanos elegirán confiar y obedecer o seguir sus propias ideas sobre lo que es bueno. Al relatar este pasaje, la voz narrativa se inclina hacia la contemplación sin trivializar. El jardín no es un cuento de hadas,
Y la prohibición no es una broma. El lector u oyente debe sentir la gravedad de la elección que se avecina, porque la historia no es simplemente un registro de hechos. Es la entrada a una trama moral, en la que la libertad y la responsabilidad se ponen en tensión. ¿Qué hará la criatura que puede elegir? Esa interrogante es la piedra angular de la narración. En esa atmósfera de convivencia y de mandato, la escena se llena de detalles que apuntan a la vida cotidiana. La risa al nombrar criaturas, la curiosidad por el sabor de frutas exóticas, los pasos descalzos sobre el césped, la frescura del agua en las manos. Esos detalles no son ornamentales. Sirven para que el oyente se reconozca en la vida simple que se le propone al ser humano en el inicio. Si miras con atención, te verás a ti mismo en cualquiera de esos gestos, en la necesidad de compañía, en la inclinación por cuidar, en la capacidad de asombro. Esa es una de las razones por las que esta historia sigue siendo tan poderosa, porque nos habla de lo que nosotros mismos experimentamos. No obstante, la narración no solo describe, sino que también introduce una tensión latente, la presencia de aquello que no es creado para la armonía. No desde la fuerza bruta, ni desde un conflicto abierto, sino desde la astucia y la sutileza. La tradición identifica esa presencia con la serpiente. Su figura encarna la capacidad de presentar la duda como alternativa viable. Sus palabras serán distintas de las de Dios. No ordenan ni protegen, sino que sugieren, insinuando que existe una forma diferente de alcanzar plenitud, una que no pasa por la obediencia. Esa voz será seductora porque explota la curiosidad, une la razón con la duda y pone en cuestión la suficiencia de la palabra divina. Antes de llegar a ese episodio decisivo, conviene detenerse para señalar algo esencial. La libertad humana no se presenta como absoluta indiferencia. Está siempre en el contexto de un mandato que fija límites y de una promesa que orienta. La capacidad de elegir es un don que conlleva riesgos. Por eso mismo recibe su mayor significado en la respuesta fiel. Elegir bien no es negar el deseo, sino someterlo a una brújula moral. Esta enseñanza no es un reproche al ser humano por su fragilidad, sino una invitación a reconocer la seriedad de nuestras decisiones. Al narrar esta historia desde una perspectiva pastoral, conviene también dar una explicación accesible sobre conceptos que pueden resultar abstractos. Cuando hablamos de muerte, por ejemplo, no nos limitamos a la cesación biológica. El término implica una ruptura, separación de la fuente de vida, deterioro que afecta relaciones y sentido. En el relato primigenio, la muerte ingresa como consecuencia de una elección contraria a la voluntad creadora, y cuando hablamos de redención, nos referimos a la esperanza que no anula la justicia, sino que ofrece un camino de restauración, una promesa que no borra el costo del mal, pero que abre un futuro diferente. Mientras la narración avanza, la atmósfera del Edén se vuelve más viva. Los sonidos del jardín invitan, el murmullo de las hojas, el canto de las aves al amanecer, la fragancia de los frutales. Todo parece dispuesto para la armonía y la gratitud. Sin embargo, en esa abundancia también asoma la capacidad de mirar la provisión con ojos propios, de valorar según criterios personales, y no únicamente según la mirada del dador. Esa capacidad es la que hará posible la tentación, el giro de la mirada hacia lo propio, la duda sobre la bondad ajena, la insistencia en que tal vez haya algo que falta. La narración describe con ternura el momento en que la mujer y el hombre se descubren a sí mismos en relación, cada uno reflejo del otro, y en conjunto, reflejo de aquel que les creó. Ambos disfrutan del jardín, ambos conocen el mandato, se sienten amados y responsables. Aún así, la posibilidad de elegir en contra está presente como una sombra. No es una certeza, sino una amenaza silenciosa. Y aquí el relato conmueve por su realismo. La vida humana está hecha de decisiones que pueden llevar tanto a la fulguración como a la fragilidad. En términos narrativos, estamos en la antesala de un giro dramático.
La escena está cargada de detalles cotidianos y de solemnidad a la vez. El narrador, con voz que mezcla reverencia y claridad pedagógica, hace hincapié en que la prueba que vendrá no es un mero episodio anecdótico, sino el nudo que definirá el curso humano. No hay espacio para banalizaciones. Lo que está en juego es la relación misma entre el Creador y su criatura, la confianza depositada en la palabra que ordena la vida. Por ello, el lector siente que el aire del jardín se hace más denso. Cada gesto adquiere sentido profético. Es en ese punto, cuando la escena ha mostrado la belleza, la misión y el mandato, que la llegada de la serpiente se perfila como una contradicción sutil. No entra con estrépito, sino con palabras que parecen inocentes, con preguntas que abren posibilidades. ¿Seguro que es así? ¿No habrá algo más que te han ocultado? La estrategia no es imponer, sino insinuar. No prometer poder directo, sino sembrar la duda sobre la suficiencia de lo dado. Esta manera de tentar es peligrosa, porque hace que lo aparentemente razonable parezca la mejor elección. Antes de que la conversación se desarrolle, vale la pena recordar la dimensión simbólica de la tentación. No se trata solamente de un diálogo que termina en un acto prohibido. Es la escena que revela cómo las decisiones individuales se ramifican y afectan al tejido relacional. La elección de quien cede a la duda no es un acto aislado. Su eco atraviesa la comunidad, el trabajo y la historia. La narración apunta así a una lección mayor. Nuestras elecciones no son privadas, tienen efectos que se extienden más allá de nosotros mismos. En la intimidad del jardín, la voz que susurra busca capitalizar un deseo legítimo, el deseo de ser sabio, de conocer, de alcanzar plenitud. Sin embargo, ofrece un camino invertido, el camino de la autosuficiencia, de la autonomía que no reconoce límites. Esa oferta parece atractiva porque promete una forma de libertad que elimina la dependencia. Pero la verdadera libertad no consiste en prescindir de los límites, sino en elegir dentro de ellos. La tensión es, por tanto, trágica. La invitación a la independencia se presenta como liberación, pero en realidad encierra la posibilidad de pérdida. Cuando la serpiente habla, su estrategia retórica juega con la percepción de carencia. Hace que la provisión divina parezca insuficiente y sugiere que el ser humano merece más de lo que tiene. Es una voz que retrata la obediencia como una rendición de derechos en vez de una respuesta a un bien mayor. Frente a esto, la historia ofrece un contraste. La palabra creadora no es privación, sino orientación que conduce al florecimiento de la vida. Esta confrontación entre mensaje y contramensaje es el eje moral del relato. Antes de que la trama se consume en la acción decisiva, el narrador centra la atención en el significado más profundo de la prohibición. No comer del árbol no es la negación de la curiosidad ni la supresión del crecimiento. Es la condición para que el crecimiento ocurra de manera responsable. Dicho de otro modo, el límite no es un freno arbitrario, sino una tutelación que permite una verdadera libertad moral. Perder ese punto de vista sería caer en la interpretación ingenua de la historia. Creer que la prohibición es un castigo en sí misma y no una salvaguarda para la dignidad humana. En el jardín, el clima es de calma, y sin embargo, en el fondo se siente el vinagre de la posibilidad. La libertad puede inclinarse a la sospecha y a la adquisición no regulada. La figura de la serpiente, astuta y persuasiva, encarna esa inclinación. Pero la narración, con tono pastoral y serio, no reduce el episodio a una simple lección de obediencia. Reconoce la complejidad humana, la curiosidad, la imaginación, el anhelo de ser como el dador de la vida. Todo esto es real y legítimo, pero requiere orientación. Al llegar a este punto de la historia, la escena se presta para una transición decisiva. La estructura narrativa ha cumplido su propósito. Hemos visto la creación en su magnitud y bondad, la instalación de la humanidad como imagen reflexiva,
la institución de un hogar con mandato y límite, y la aparición de la voz que pone en duda ese orden. El siguiente movimiento en la trama será el encuentro directo entre la conversación tentadora y la respuesta humana. Es el momento en el que la pregunta sobre la libertad se hace práctica y concreta. Será allí donde la historia tomará una dirección que marcará no solo a sus protagonistas inmediatos, sino a toda la descendencia que de ellos vendrá. Antes de seguir, quiero invitarte a detenerte un instante. Si esta historia te habla, si sientes que en ese jardín hay algo de tu propia vida, suscríbete y comparte desde donde nos escuchas. Hay una comunidad que camina en estas historias, y es bueno saber que no andas solo en la reflexión. La invitación es breve, porque lo que sigue merece toda tu atención. La voz de la serpiente, cuando finalmente se hace presente, no ruge sino que susurra. Le habla a la mujer con palabras que son, al mismo tiempo, pregunta y afirmación. No es un sermón. Es conversación, colocada en la atmósfera de curiosidad que ya existía. ¿De veras te dijeron que no comieras? Parece preguntar, mientras sugiere que la negación oculta una mentira o un prejuicio. Esa insinuación es pequeña, casi imperceptible pero eficaz. Siembra la duda sobre la benevolencia de quien dio el mandato y magnifica el deseo de autonomía. En el jardín, en la respuesta humana que está por venir, se juegan muchas cosas. La confianza en la palabra del otro, la inclinación hacia la autosuficiencia, la valoración de los límites y la percepción del propio deseo como criterio último. El drama que se aproxima no será simplemente una elección moral. Será la revelación de cómo la libertad puede desviarse y de cómo las consecuencias de una decisión se proyectan más allá del momento mismo. Al detener la narración en esta antesala, sentimos la tensión. La belleza del Edén y la proximidad de la tentación se encuentran en un punto de equilibrio inestable. La historia, que comenzó con una palabra creadora, ahora se prepara para revelar cómo una palabra distinta puede cambiar el rumbo de la vida. No es aún el punto final. Es la respiración que antecede al acto que definirá la trayectoria de la humanidad. Aquí, en ese silencio cargado, cada lector se reconoce y se pregunta, ¿cómo habría respondido? ¿Qué harías tú frente a una oferta que promete sabiduría sin límites? ¿Te fiarías de la palabra que te creó o de la voz que asegura darte una alternativa? La escena queda suspendida como una puerta entreabierta. Afuera, el jardín sigue lleno de aromas y música. Dentro, una conversación. El curso de la historia está a punto de bifurcarse, y en esa bifurcación, la dignidad humana, su capacidad de elegir, de amar y de custodiar, se pondrá a prueba de un modo que nadie podría haber anticipado por completo. La serpiente no necesitó alardes ni amenazas. Su arma fue una palabra que se volvió pregunta, una insinuación que parecía ofrecer una posibilidad, más conocimiento, más autonomía, un acceso inmediato a aquello que parecía faltar. Habló con la mujer, tocó su curiosidad y, con hábil retórica, logró que la prohibición dejara de sonar como protección y comenzara a aparecer una puerta cerrada injustamente. ¿De veras les dijeron que no comieran?, murmuró, y en esa pregunta se ocultó la promesa de un saber que no sería concedido por la confianza, sino por la desobediencia. Ella miró el fruto. No fue solo la apariencia, ni solo el sabor imaginado. Fue una nube de razones que se fueron formando en su mente. La curiosidad, el deseo de ser plena, la tentación de tantear los límites. La serpiente avivó esa mezcla hasta convertirla en impulso. Tomó el fruto, lo probó, y algo en su interior cambió. No se trató simplemente de un acto físico, sino de un quiebre en la armonía que hasta entonces regía sus decisiones. La mano que tomó se llenó de consecuencia. Cuando ella ofreció el fruto al hombre, no era solo alimento lo que compartía. Compartía la decisión de transgredir el límite puesto por el dador de la creación. Él comió. Dos bocas probaron aquello que no les había sido permitido, y en el acto la inocencia se quebró.
De repente, la luz del día fue distinta. Descubrieron su desnudez, y la cobertura que antes no habían pensado necesaria se volvió urgente. La vergüenza, hasta entonces ajena a sus corazones, irrumpió con la fuerza de un frío inesperado. Buscaron hojas, tejieron una protección precaria, y en ese gesto sencillo quedó expuesta la nueva condición humana. Conscientes y avergonzados, la presencia de Dios en el jardín no desapareció por la transgresión. La voz creadora aún se movía entre los árboles, y la cercanía que antes fue diálogo, se volvió el marco de la confrontación. Cuando escucharon la voz divina, no fue un mero sonido. Fue la llamada que ya no hallaba respuesta de confianza plena. Dios preguntó, ¿dónde estás? Esa pregunta no fue un reproche injusto, sino una invitación a salir del escondite, a reconocer la verdad ante quien había dado todo. El hombre respondió desde su escondite. Habló de miedo y de vergüenza. No negó la acción, pero sí intentó eludir la responsabilidad. La mujer, a su vez, explicó cómo la serpiente la había engañado. La respuesta divina fue justa y serena. No se trató de un castigo caprichoso, sino de consecuencias que se derivan del orden roto. La serpiente fue señalada por su papel de agente de la tentación, y, junto con la identificación de su astucia, se pronunció la tensión que marcaría la historia humana. Habría enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su simiente y la simiente de ella. En esa palabra hubo, al mismo tiempo, juicio y promesa. Se anunció que del linaje humano surgirá alguien que confrontará y vencerá la liebreza del mal. Fue una primera profecía, una sombra de esperanza entre las palabras de sentencia. A la mujer se le dijeron consecuencias que atañen a la fragilidad y a la fecundidad. La experiencia del dolor en el alumbramiento, la relación transformada entre los esposos, nuevas dinámicas de lucha y deseo marcadas por la consecuencia del pecado. Para el hombre, la tierra, que antes daba sus frutos con abundancia, se volvería campo de esfuerzo y sudor. El trabajo ganaría dureza, la fertilidad de la tierra estaría condicionada, y la vida se entendería como lucha frente a una creación que ahora reclama esfuerzo y costo. Y, finalmente, la advertencia definitiva. El hombre viene del suelo y volverá a él. La muerte entra en la historia humana como signo de ruptura entre la criatura y la fuente de la vida. En medio de estas palabras, sin embargo, se percibe un gesto que descoloca la dureza del juicio. Aunque las consecuencias son reales y severas, hay un acto que muestra misericordia. La narración señala que Dios hizo prendas para cubrir la desnudez de ellos. Es un gesto que no borra la pena ni la pérdida, pero que anuncia que el vínculo entre el Creador y la criatura no queda cancelado por la falta. La misma divinidad que señaló la pena se ocupó de cubrir y cuidar. La justicia y la misericordia en ese momento se entrelazan. La sanción se aplica, pero no se abandona al castigado. La expulsión del jardín fue el punto culminante del cambio radical. El Edén, ese hogar que había sido preparado como residencia y taller para la humanidad, dejó de ser el lugar de su habitación. Fueron conducidos hacia afuera, y, para cerrar el acceso, se colocaron querubines con una espada flamígera que guardaban el camino al árbol de la vida. Esa guardia no solo protegía lo que había sido perdido, señalaba la separación que la desobediencia había provocado. La historia de la humanidad ya no es, desde ese momento, la de una permanencia sin lucha en el paraíso, sino la de un caminar en la historia con la memoria del hogar perdido y la urgencia de la restitución. Fuera del Edén, la vida continuó. El relato bíblico no se detiene en la expulsión como final, porque la narrativa divina se esfuerza por mostrar cómo la historia humana seguirá desplegándose. En la convivencia, en la tarea, en la descendencia. Adán y Eva tuvieron hijos. La vida se multiplicó y con ella vinieron nuevas complejidades. Uno de los hijos, llamado Caín, se dedicó a labrar la tierra. Otro, Abel, se convirtió en pastor. En ese contraste de oficios encontramos ya la diversidad de funciones en la humanidad.
cuidado de la tierra y cuidado de los animales, realidades complementarias en el tejido social. El episodio de las ofrendas no es un detalle menor. Ambos llevaron lo que consideraron digno para ofrecer. Abel llevó lo mejor de sus rebaños. Caín ofreció fruto de la tierra, pero algo en el corazón hizo la diferencia. El relato indica que la actitud interna, la disposición del alma, es determinante ante Dios. La aceptación de Abel y el rechazo de Caín encendieron en este último una llama de amargura y celos. Dios, en su sabiduría, no silenció esa emoción sin más. Habló con Caín y le ofreció una advertencia y una posibilidad de corrección. Si procedía rectamente, podría ser aceptado. La tensión de la elección se repitió. De nuevo la libertad, de nuevo la encrucijada entre el bien y la tendencia al resentimiento. En lugar de acogerse a la corrección, Caín permitió que la emoción se envenenara. Llevó a su hermano al campo y, allí, cometió el primer homicidio humano. La sangre de Abel manchó la tierra que el hermano trabajaba. Cuando Dios preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano?, la respuesta fue terrible en su frialdad. Soy yo, guarda de mi hermano. Con esa negación, Caín intentó evadir la responsabilidad básica que tiene todo ser humano respecto al otro. Pero la pregunta divina no admite evasivas, porque la comunidad humana se sostiene si cada uno reconoce su papel de custodio del otro. El juicio sobre Caín fue severo. Su ser quedó marcado por el exilio y la vagabundez. Su trabajo sobre la tierra sería infructuoso en cierta manera, y la vida humana volvía a sentir las consecuencias del pecado en una dimensión social y violenta. No obstante, incluso en medio del castigo, se manifestó de nuevo la providencia. Dios puso una señal sobre Caín para que nadie lo matara. Aún en el castigo, la iniciativa divina protege la vida, evita la espiral de venganza sin fin. La lección es clara y doble. La acción humana tiene precio, pero la misericordia divina busca limitar el daño y ofrecer un marco donde la posibilidad de arrepentimiento y cambio no sea aniquilada. Estos primeros episodios humanos contienen, en pequeño, todo el drama de la condición humana. La dignidad de ser creados a imagen de Dios. La posibilidad de elegir y equivocarse. La forma en que el mal se propaga desde una decisión individual hacia la comunidad. Y, sobre todo, la constante tensión entre juicio y gracia. No se puede leer esta narrativa como un simple catálogo de castigos o como una lección de moral superficial. Es una exposición profunda sobre cómo las decisiones afectan el tejido social, cómo la fragilidad personal puede provocar daño a otros y cómo la fidelidad divina ofrece siempre una brecha de esperanza. Dentro de esa esperanza, la promesa profética que surgió tras la caída ocupa un lugar central. Ese pronunciamiento, que habla de enemistad entre la simiente de la mujer y la de la serpiente, y de una victoria final sobre el agente de la tentación, anticipa un plan de restauración que atraviesa la historia. En lengua sencilla, significa que el mal no tendrá la última palabra, que aunque la creación está herida, existe una dirección final hacia la que Dios se encamina, la recuperación y la reconciliación. Para la tradición cristiana, esa esperanza encuentra su plenitud en la figura de Cristo, cuya vida, muerte y resurrección son entendidas como el movimiento decisivo de restauración. El que reconcilia, repara y abre el camino para que aquello que fue fracturado pueda, en última instancia, ser sanado. Al explicar términos claves, conviene detenerse un momento. Cuando hablamos de imagen de Dios, no se trata solo de una etiqueta honorífica, sino de una misión y una responsabilidad. La imagen implica la capacidad de representar a Dios en el mundo, de amar, de administrar, de conocer y de elegir con libertad moral. Cuando hablamos de redención, hablamos de restauración, no de una simple reparación utilitaria, sino de una reconciliación que devuelve a la persona su dignidad y la reintegra en la relación con el Creador. La muerte y el pecado no desaparecen por arte de magia.
La redención asume el costo y ofrece un nuevo rumbo. Estas verdades no son meras doctrinas abstractas. Se traducen en vida concreta. Si la humanidad fue creada para custodiar la creación, eso implica que nuestra relación con la tierra tiene una dimensión moral. No podemos emplearla como un instrumento exclusivo de provecho. Debemos cuidarla, respetarla, trabajarla con sentido de servicio. Si somos responsables unos de otros, el crimen de Caín es una advertencia sobre la forma en que la indiferencia y la soberbia destruyen la vida común. Si la redención es real, entonces la esperanza cristiana no se reduce a una consigna espiritual, sino que impulsa a la acción concreta. Justicia, cuidado, arrepentimiento, reconciliación. Mirando hacia hoy, la historia del inicio de la humanidad nos interpela de varias maneras. Primero, nos recuerda que nuestras elecciones importan. En pequeñas decisiones cotidianas, desde cómo tratamos a un vecino hasta cómo usamos los recursos naturales, revelamos la calidad de nuestra libertad. Elegir bien no es un ideal abstracto, es una práctica que construye comunidades sanas. Segundo, la historia demanda humildad. No somos soberanos absolutos sobre la creación, somos responsables administradores. Tercero, nos confronta con la necesidad de reparar. Donde haya daño, la vocación es buscar reconciliación y restauración, aun si eso exige sacrificio. Hay, además, una dimensión espiritual que conviene no diluir. El relato nos muestra que el mal tiene formas sutiles de presentarse, como consejo aparentemente benigno, como una promesa de autonomía sin consecuencias, como la persuasión de que solo nosotros sabemos lo que es mejor. Por eso la vigilancia espiritual es materia seria. La práctica de la oración, la lectura de la Escritura, la comunidad que exhorta y corrige, todo ello actúa como contrapeso frente a las tentaciones que prometen libertad a costa de nuestra integridad y la de otros. La promesa que se desliza en medio del juicio ofrece, sin embargo, una dirección de esperanza que no es pasiva. La redención, tal como se insinúa desde el primer anuncio, moviliza la historia hacia la reparación. En términos prácticos, esto implica que la comunidad de fe debe encarnar ese movimiento, ser lugar donde la culpa se confiesa, donde la reconciliación se practica, donde las consecuencias se asumen y donde la restauración se busca activamente. La Iglesia, por lo tanto, no es un simple observador de la historia humana. Está llamada a ser agente de restauración, a encarnar la reconciliación anunciada desde el principio. También hay una llamada ética hacia la responsabilidad sobre la creación. Cuidar el medio ambiente no es una moda cultural, es parte del mandato original: cultivar y custodiar. Aunque el trabajo sea marcado por dificultades tras la caída, el sentido del trabajo no desaparece. La vocación de transformar la tierra en bien común permanece. Por eso nuestras prácticas laborales, nuestro consumo y nuestra creatividad deben orientarse a la sostenibilidad y al bien de las generaciones venideras. En lo más íntimo, la historia desafía la manera como entendemos nuestras relaciones. La historia de Caín y Abel nos recuerda que la fraternidad no es un ideal sentimental, sino un deber ético. Somos responsables los unos de los otros. La respuesta de Dios a Caín, tanto la advertencia como la protección, muestra que la justicia no es incompatible con la preservación de la vida. Cuando fallamos en nuestra responsabilidad hacia el otro, la comunidad sufre. Cuando lo asumimos, contribuimos a la sanidad del tejido social. Si miras esta narrativa como espejo, podrías encontrar reflejos de tus propias luchas, decisiones tomadas al margen de la verdad, heridas infligidas por palabras y acciones, el deseo de ocultar la vergüenza en lugar de confesarla. En ese reconocimiento no hay motivo para la desesperanza, sino para la esperanza que impulsa al arrepentimiento. La experiencia del perdón transforma, pero requiere pasos reales. Admisión del error,
búsqueda de reconciliación, reparación en lo posible, y a menudo, la aceptación de consecuencias que nos moldean hacia una vida diferente. Desde la perspectiva cristiana, la figura de Cristo se vuelve el cumplimiento de la promesa que surgió en los albores de la historia humana. Él es, para la fe, el que enfrenta el mal, lo confronta y ofrece reconciliación definitiva. No se trata de una solución mágica que anula las consecuencias de la historia. Es, más bien, el acto que abre la posibilidad de un nuevo comienzo, que toma sobre sí la deuda del pecado y ofrece una vida que resucita la esperanza. Entender esto no es evadir la responsabilidad, es, al contrario, encontrar el fundamento seguro para emprender la restauración. En la práctica, ¿cómo se vive esto hoy? Algunas líneas sencillas. Cultivar la humildad, practicar el arrepentimiento cuando nos equivocamos, buscar reparar el daño causado, comprometerse con la justicia social y el cuidado de la creación, educar a las nuevas generaciones en el sentido de la responsabilidad solidaria. Estas no son fórmulas mágicas, sino hábitos que moldean el carácter y la comunidad. La historia que hemos recorrido, desde la palabra creadora hasta la expulsión, desde los primeros hijos hasta el primer asesinato, nos enseña que la vida humana tiene un comienzo que no es accidental. Está imbuido de propósito. Somos llamados a custodiar, a amar y a elegir con responsabilidad. También nos recuerda que la libertad conlleva riesgo y que la redención es necesaria. Pero por encima de todo, nos revela que en medio de la sanción hay una promesa. Dios no abandona, promete restauración. Si esta narración ha tocado algo en tu vida, toma un momento para mirar a tu alrededor. ¿Dónde necesitas pedir perdón? ¿Qué relaciones requieren reparación? ¿Cómo estás cuidando aquello que se te ha encomendado? La historia del comienzo no es una lección para el pasado, es una llamada para el presente. La misión continua es vivir como aquellos que han sido creados para ser imagen, tarea y esperanza. Antes de despedirnos, quiero invitarte a compartir este video con alguien que pueda necesitar recordar estas verdades profundas, que la vida tiene un origen, que el propósito humano no se pierde por el error, y que la gracia abre sendas de restauración. Si este relato te ha acompañado, suscríbete para más historias que alimenten la fe y la reflexión. La historia de la vida comenzó con una palabra. La historia de nuestra vida personalizada continúa con decisiones que elegimos cada día. Que ese comienzo nos inspire a vivir con responsabilidad, humildad y esperanza, confiando en la promesa que, desde el principio, ha apuntado hacia la restauración. Que la memoria del Edén nos mueva a cuidar la tierra y a cuidarnos unos a otros, hasta que llegue el día en que toda herida sea sanada y la creación cante de nuevo en armonía.